Buenos días. Yo no tengo vídeo, así que voy a dar la chapa de una forma importante. Claro, desde luego. Él es Jacinto Lara, el ideólogo de todas las querellas. Si le pasa algo, estamos muertos. No sabemos. Bueno, pues eso, que buenos días, que no hay vídeo y que estoy muy agradecido de estar aquí, compartiendo una vez más con tantos compañeros y con tantas compañeras, ¿no? De fatigas, de lucha y de combate. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de mi tema y de nuestro tema, siempre concurrente y siempre recurrente, pero que, bueno, yo creo que estamos dando pasos muy importantes, ¿no? A todos los niveles. Cuando se habla de la internacionalización en lo que es el combate contra la impunidad, pues claro, ese es un paso que quizás hace algunos años nos faltaba por dar. ¿Y por qué planteamos esta cuestión? Bueno, planteamos esta cuestión porque, como bien sabéis, ya en el año 2010 supuso una internacionalización en cuanto a lo que es el combate contra el sistema de impunidad establecido por parte del Estado español, con una acción directa, en virtud o en aplicación del principio de justicia universal, en los tribunales argentinos. Lo que sucede es que esa acción directa, digamos que no te permite en ningún caso el avanzar hacia otro tipo de tribunales. Se queda allí y lo estamos comprobando, que después de 10 años seguimos todavía, la querella argentina, en fase de instrucción. Estamos en fase de instrucción, aunque durante estos 10 años se han ido consiguiendo una serie de hitos muy importantes, ¿no?, que todos conocemos y que, evidentemente, la querella argentina sigue constituyendo un instrumento sumamente eficaz para luchar y combatir con este sistema de impunidad tan sumamente consolidado, ¿no? Claro, la querella argentina hay que seguir alimentándola, pero junto con la querella argentina tenemos que utilizar otro tipo de armas, otro tipo de acciones que pongan todavía más de manifiesto, aun si cabe, ese combate contra la impunidad. Y esa es la virtualidad que tiene a su vez las acciones judiciales que se han venido ejercitando durante estos últimos años en los tribunales españoles. Preveíamos la respuesta. O sea, yo creo que ninguno de nosotros y de nosotras nos acabamos de caer de un guindo. Sabíamos que los tribunales españoles nos iban a decir que no, nos iban a dar un portazo en las narices. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Lo teníamos previsto, obviamente, pero a partir de ahí nosotros hemos tenido que hacer un recorrido judicial en la vía interna, en la vía doméstica, que se dice. ¿Para qué? Bueno, pues para luego, posteriormente, acudir a instancias internacionales. Esas instancias internacionales ahora mismo, que en realidad están recién estrenadas, entre comillas, porque se han ido agotando las diferentes vías judiciales que se han ido instando aquí en los tribunales, en los juzgados y tribunales españoles, bueno, están todavía pendientes de explorar. Y esas instancias internacionales ahora mismo no son otras que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se descartan otros comités, también de Naciones Unidas, y tampoco se descarta, por supuesto, el que podamos interponer las correspondientes demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya habéis visto la última resolución que ha dictado la Gran Sala de este tribunal en relación con las devoluciones en caliente. En fin, no es el mejor caldo de cultivo ahora mismo para presentar unas demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no se descarta. Probablemente alguna de las acciones que ya se han ejercitado aquí termine en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero destacar que los juzgados y tribunales españoles, todos, sin excepción alguna, y estamos hablando ya de un volumen de en torno a las 60 querellas en conjunto, todas las acciones han sido inadmitidas a trámite, absolutamente todas. Contra esas resoluciones iniciales dictadas por los juzgados de instrucción se interpusieron los correspondientes recursos de apelación y algo que pasa
yo creo que más o menos desapercibido, pero que tiene su importancia, es que también el Tribunal Constitucional está inadmitiendo a trámite las demandas de amparo porque considera que lo que nosotros planteamos carece de relevancia o de trascendencia constitucional. Esto que está pasando así un poquito desapercibido, yo creo que, en fin, tiene bastante importancia y bastante sustancialidad propia. Que el propio Tribunal Constitucional considere que esto carece de trascendencia constitucional cuando se está alegando e invocando sistemáticamente la vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, cuando efectivamente nos encontramos con un incumplimiento gravísimo de las obligaciones internacionales por parte del Estado, bueno, no deja de ser, digamos que algo bastante relevante en relación con ese sistema de impunidad tan sumamente consolidado, ¿no? Pero bueno, una vez agotada la vía, incluida la del Tribunal Constitucional, pues bueno, se están presentando las correspondientes reclamaciones, insisto, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conviene aclarar al respecto que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en realidad no tiene la calificación de tribunal. Me voy a explicar. No es un tribunal como tal, lo que entendemos. Es un órgano de tratado. El Comité de Derechos Humanos es el órgano encargado de vigilar y de fiscalizar que los Estados cumplen con lo preceptuado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si el Comité de Derechos Humanos comprueba y constata que efectivamente se está incumpliendo esa norma, ese convenio internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues entonces establece y emite una serie de dictamen, establece una serie de recomendaciones al Estado para que eso sea inmediatamente corregido. Esto que puede parecer algo un poquito light, por calificarlo una cosa suave, estamos ante una recomendación, un dictamen, bueno, yo creo que no lo es y os explico por qué. Incluso hay ya una sentencia, ojo, de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español que está diciendo que todas las recomendaciones y que todos los dictámenes emitidos por los órganos de tratado, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo es, son de obligado cumplimiento por parte del Estado al que se dirigen. Y eso lo está diciendo el Tribunal Supremo, que es un órgano judicial que, como bien sabéis, pues tampoco se caracteriza por haber naturalizado el derecho internacional de los derechos humanos o por haber asumido como propio el derecho internacional de los derechos humanos. Pero sí que existe esa sentencia y esa sentencia es bastante importante, en ese sentido. Claro, el tema de la internacionalización de este conflicto, porque en realidad es un conflicto con el Estado. Y nosotros lo planteamos como un conflicto con el Estado español. Y evidentemente la internacionalización de este conflicto no se reduce única y exclusivamente a las acciones que nosotros podamos ejercitar en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Comité contra la Tortura, en todas las labores de incidencia que se hacen con las relatorías de Naciones Unidas, muy especialmente con el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino que también eso tiene que estar debidamente reforzado con lo que es la incidencia político-legislativa. ¿Y por qué planteamos la incidencia político-legislativa en relación con la internacionalización de las querellas? Insisto, de este conflicto que le estamos planteando al Estado español. Bueno, pues porque nosotros queremos mejorar lo que es el ordenamiento jurídico interno para que todo lo que venga de fuera, el Estado no tenga ni la más mínima oportunidad de esquivarlo. Entonces, se trata de reforzar, desde un punto de vista jurídico también, de normativa, de ordenamiento jurídico interno, el que lo que venga de fuera, esas recomendaciones, esos dictámenes, más allá de lo que diga el Tribunal Supremo, se positivice, se incorpore en una norma jurídica interna y que nos diga, oiga, mire usted no puede esquivar esto, usted tiene que ejecutar esto, sí o sí. Y en este caso concreto es muy sencillo. Si a nosotros nos han inadmitido a trámite las querellas, lo que tienen que hacer es abrir causa. Esto es incoar las diligencias penales y las diligencias de investigación correspondientes. Luego ya veremos a ver cómo se desarrollan los diferentes procesos judiciales. Pero eso es lo primero.
Y ahí es donde nosotros tenemos que reforzar la cuestión. Cuando hablamos de internacionalización, también, y Pablo lo comentaba anteriormente y en el vídeo también se ha reflejado, claro, estamos hablando de que hay que tocar diferentes instancias internacionales y se tocan pues con el Parlamento Europeo también, a través de la Comisión de Peticiones. En el último viaje a Bruselas, pues mantuvimos reuniones con la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se han tenido otro tipo de reuniones también con el jefe de gabinete del Parlamento Europeo, al cual también se le expuso toda esta problemática, y también con la presidenta del grupo parlamentario del GUE, del grupo de izquierdas de allí, del propio Parlamento Europeo. Estuvimos, de los que estamos aquí presentes, Luis Suárez y yo, Huitillo, en el Parlamento Europeo, planteando todas estas cuestiones. En la Comisión de Peticiones también os quería comentar que en la Comisión de Peticiones se prevé que podamos hacer una comparecencia en la propia comisión. Nos dijeron que para marzo o abril, ¿verdad, Witty? Más o menos, aproximadamente. Dijeron, no era nada seguro, todavía no está cerrada la fecha, pero nos parece muy importante. Digamos que el único colectivo de represaliados que han podido realizar esa comparecencia ante la Comisión de Peticiones ha sido el 3 de marzo, la Asociación 3 de Marzo, y bueno, pues la verdad es que tuvo una repercusión muy importante, y dentro de lo que es el ámbito del Parlamento Europeo, pues en realidad es una situación que incomoda mucho a lo que es el Estado español en relación con esta cuestión, y en ese sentido tenemos que seguir avanzando. En concreto, la comparecencia que se haría en el Parlamento Europeo estaría relacionada con la petición que se hizo con Billy el Niño, con todo el tema de torturas. Y bueno, estamos muy pendientes de ello, y yo creo que en breve sabremos si efectivamente podemos o no podemos comparecer. También en relación con la internacionalización, no lo quiero dejar en el tintero, la semana que viene viajamos a Nueva York. Hay una proyección del documental en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y también vamos a tratar de mantener diferentes reuniones en la propia sede de Naciones Unidas con diferentes delegaciones diplomáticas, también para exponerles esta cuestión y para que además se siga presionando, ahora si queréis hablamos brevemente de ello, al Estado español a través de los diferentes mecanismos que tenemos en el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que es el examen periódico universal, que ya lo hemos hecho, y por otro lado ahora va a empezar también todo el tema de lo que es la fiscalización al Estado español en relación con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es para septiembre-octubre de este año, y es importante que las delegaciones diplomáticas puedan, evidentemente, realizar las correspondientes preguntas y ejercer la presión correspondiente al Estado español en esta materia, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos yo creo que más o menos estamos ahí, ¿no? Os digo, los tiempos en cuanto al Comité de Resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en relación con las reclamaciones que ya están presentadas y las que se van a presentar, que son bastantes. Pero vamos, estamos hablando de tiempos bastante extensos, ahora mismo ellos dicen que están bastante colapsados a todos los niveles, porque se presentan muchas reclamaciones, y que por parte de ciudadanos y de ciudadanas españolas pues se están dirigiendo mucho al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con lo cual pues tienen un volumen ahí de asuntos bastante importante, pero no creo que estén resueltas antes de 2 años, O sea, ninguna de las reclamaciones que se han interpuesto o que se vayan a interponer. O sea que también en ese sentido nos tenemos que armar de paciencia de forma bastante importante, ¿no? Pero más allá de eso y más allá de los tiempos es que sigamos con esa actividad, que por supuesto que la comuna
siga apostando por esta dinámica, por esta lucha, por este combate contra la impunidad, que eso es un poco lo que nos compromete a todos. Y yo creo que, en definitiva, por eso todos y todas estamos aquí, ¿no? Y seguir avanzando en esa línea, porque yo creo que no solamente es el trabajo que se está haciendo desde una perspectiva de un plano de incidencia estrictamente judicial, sino también ese plano al que aludía anteriormente, ¿no?, de la incidencia político-legislativa y lo que vais a tratar a posteriori, que es la incidencia ya desde un plano más social, si cabe, ¿no? Hay que utilizar y hay que estar combinando constantemente esas tres vías, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo, como siempre digo y como siempre termino, de verdad que lo vamos a conseguir. Nos está costando muchísimo, llevamos muchísimos años ya trabajando en esta historia, pero al final este conflicto se va a resolver y se va a resolver positivamente. Claro que sí, se va a resolver. Está por ahí el micro, que no sé quién lo tiene. Si queréis hacer preguntas. Vale, pues continúo yo. Sí, ahora interviene Ana sobre el tema de Martín Villa, y luego pues hacemos un coloquio sobre estos temas de propuestas o cosas que se os ocurran para abundar en los dos temas aquí tratados. Ana, tienes la palabra. A ver, yo había hecho este esquemita que tenéis en pantalla. Voy a intentar acercarlo lo más posible para que lo veáis mejor, que es un poco la cronología de la imputación de Martín Villa, ¿no? No solo de Martín Villa, sino también de otros querellados. Otros querellados en la querella argentina. Bueno, imagino que todos habéis visto el documental, sino una vez varias decenas. Hay una imagen en el documental que no es anterior a esto, que es de mayo de 2013, que se pedía que declararan, entre otros, Pablo, Fausto Canales y no me acuerdo quién más. Bueno, no lo tengo apuntado. En el consulado. Y el gobierno español dice que es un escándalo y que va a poner una reclamación internacional, una queja formal y tal, y entonces se suspende esa declaración. Entonces ya... es verdad, era Mersona Puchantik, sí, es cierto, Mersona. Bueno, os he puesto en el lado izquierdo las peticiones de Argentina, en el lado derecho las respuestas de España. Entonces, en el lado izquierdo, no sé si se ve muy bien, es la orden de detención internacional contra Martín Villa, otros 7 exministros, un excapitán, 7 policías, 2 exjueces, un médico y un abogado. El médico en este caso era ginecólogo. Y se pide, la Interpol pide un arresto preventivo. Pero la Interpol en España dice que no va a cumplir la orden. ¿Por qué? Porque Rafael Catalá, ministro de Justicia en este momento, dice que no va a atender a ese requerimiento. Martín Villa ya dice directamente que él quiere declarar, que no tiene nada que ocultar y que quiere declarar. Y incluso ir al Congreso y responder a las preguntas pertinentes si hiciera falta. A principios de 2015, Servini, visto lo visto, anuncia que quiere venir a España a tomar declaración. Pero en marzo de 2015 el Consejo de Ministros dice que da igual que tome declaración porque no va a detener a nadie de los imputados ni los extraditaría. Rajoy, en un alarde de gran conocimiento del derecho internacional interno y de la Constitución, dice que prima el derecho interno y que tururú. Y bueno, en fin, que no se puede avanzar en ese sentido. En 2016, la jueza envía la primera comisión rogatoria, exhortos o auxilio judicial internacional para que declaren los imputados y los testigos en tribunales españoles. Esto es, ellos hacen una reclamación a los tribunales españoles territoriales de donde son cada uno de los testigos o los imputados, y el tribunal supuestamente tiene que interrogarles y mandar esa declaración a Argentina. Pero ¿qué pasa? Que España lo primero que hace para ganar tiempo es pregunta sobre qué van a ser interrogados. Y luego la Fiscalía General del Estado da una orden a las fiscalías provinciales para rechazar el auxilio judicial reclamado basándose en la ley de amnistía y la prescripción de delitos. Y con una cierta amenaza, si habéis leído ese texto, es una cierta amenaza sobre lo que le ocurrió al juez Garzón. Es decir,
tener cuidadito, el juez Garzón ya no ejerce, en fin, exactamente por lo mismo, investigación del franquismo. Total, que se envían los exhortos en septiembre otra vez y el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid lo rechaza en octubre. La jueza libra nuevos exhortos, volvemos a lo mismo, el auxilio judicial internacional, y el Juzgado Central de esto es importante, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional indica que puede utilizar distintos mecanismos que no son los exhortos, como la toma de declaración en el consulado o embajada. ¿Vale? En 2018, el juez de la Mata de la Audiencia Nacional alega la prescripción de delitos y la ley de amnistía, como ya viene siendo habitual. En 2019, el año pasado, Servini vuelve a lanzar la toma de declaración indagatoria contra Martín Villa Martín Villa afirma que quiere declarar y está dispuesto a ir a Argentina. Estaba prevista la fecha para el 9 de septiembre, pero el juzgado finalmente no puede atenderle en esa fecha. Se traslada el 11 de diciembre. Al final Martín Villa decide que no acude a Buenos Aires, más bien por motivos políticos que otra cosa, y porque le convence la familia de que no vaya, y se traslada al Consulado Argentino de Madrid para el 20 de marzo esa toma de declaración. Como sabemos, hace unos días no es un documento al Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, esto es un poco más complicado, pero básicamente lo que está diciendo el Ministerio de Justicia es: ¿por qué diablos va a venir a tomar la declaración en el consulado si hay otra vía que se llama exhortos? Es decir, la persona que dijo esto es de no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando, pues han enviado exhortos, se han bloqueado esos exhortos y se recomendó directamente desde la Audiencia Nacional que se hiciera una toma de declaración por parte de que se hiciera en el consulado o en la embajada. ¿Qué supone esta toma de declaración? Aunque está aquí Jacinto y lo sabe mucho mejor que yo, lo voy a contar yo. Bueno, hasta ahora, como ha dicho Jacinto, el proceso está en investigación y hasta que no haya toma de declaración no se puede archivar la causa, sobreseerla o procesar al imputado. En este último caso, podría generar una nueva petición de extradición. Es decir, volveríamos un poco a que lo permitiera el Gobierno. ¿De qué se le acusa a Martín Villa? En Vitoria, el 3 de marzo de 1976, era ministro de Relaciones Sindicales y responsable de la actuación de la policía, ya que Fraga estaba en el extranjero. El caso Arturo Ruiz. Era ministro de Gobernación. La Guardia Civil ayudó a escapar al autor material del asesinato y nunca ha sido juzgado. Semana pro amnistía del 77. Era ministro de Gobernación. Muchos de los casos no han sido investigados o se ha dicho que era imposible saber quién había disparado en cada caso. San Fermín 78. Era ministro de Interior y responsable de la actuación policial con un muerto y 150 heridos. Y luego en asesinatos los días posteriores de Vitoria 76 y de San Fermín 78. La campaña Juicio a Martín Villa comenzó hace un poquito más de un año, con 28 entidades adheridas y 9 grupos de amigos o familiares de los asesinados en ese periodo. Es una campaña que se inició el 31 de enero del 2019 con una rueda de prensa simultánea en 4 ciudades. Es estatal, evidentemente. A lo largo de este año se han llevado varias acciones, aparte de la presentación esta de la campaña. Ha habido mociones municipales pidiendo la extradición argentina o el principio de extraditar o juzgar. Es decir, en teoría, si tú alegas que puedes juzgar en tu país, no tienes por qué extraditar, pero si no se puede juzgar en tu país, tú tienes que extraditar a la persona, que eso es algo que no se está cumpliendo. La declaración de persona non grata en todos los municipios, la retirada de condecoraciones si tiene alguna de ese municipio e informar de todo ello a las autoridades judiciales tanto españolas como el Juzgado de Buenos Aires. Aparte del vídeo de la campaña, el libro Disparen a matar de Sabino Cuadra, que está siendo presentado en múltiples ciudades, el viaje del Parlamento Europeo para denunciar el caso y a lo largo de todo el año en redes sociales se ha hecho, en las fechas en las que hubo asesinados, tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como grupos de ultraderecha sin investigar o ayudados a huir, se ha puesto un tuit y se ha hecho un texto en Facebook explicando el caso. Es decir, el día 23 de enero estaría el caso de Arturo, etc. O sea, a lo largo de todo el año. Y luego se ha pedido que se realice una pregunta al Gobierno en sesión de control sobre los impedimentos que se está poniendo el Ministerio de Justicia en este caso. La campaña actual tiene como objetivo central llenar la Plaza de la Villa de París el día 20 de marzo.
porque el 20 de marzo es la declaración, el consulado argentino está relativamente cerca de esa plaza y además enfrente del consulado es bastante complicado que hagamos nada porque tiene una acera estrechita. Entonces sería en la Plaza de la Villa de París. Para ello se está trabajando a 2 niveles, uno estatal en todos los territorios y hay un equipo aquí en Madrid formado por 9 personas, menores de 45, quiero decir. Entre las acciones previstas, se están elaborando unos vídeos para lograr que se identifique la población más joven con los diferentes casos de la querella, en el que están participando compañeros como Clara, que está aquí, y otros compañeros jóvenes. Se va a iniciar una campaña de recogida de firmas a partir del lunes que viene para pedir al Gobierno la nulidad del acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 13 de marzo del 2015. Se va a hacer una cena que hemos decidido llamar la Cenacua, que es una cena de lanzamiento de la campaña y de recogida de fondos para financiar los actos del día 20. Vamos a aprovechar la presentación de denuncias y o querellas en diferentes territorios para poner el foco mediático en la querella. Se va a hacer una campaña que se llama Mujeres contra la Impunidad, que aprovechando el 8 de marzo vamos a lanzar una Twitter y en Instagram imágenes de mujeres luchadoras por la democracia y que están en la querella. Y bueno, esa es otra campaña de redes sociales. Está prevista una sesión informativa con medios de comunicación previa a la toma de declaración alrededor del 10 de marzo. El mismo día 20 por la mañana acudiríamos efectivamente a la embajada, enfrente de la embajada o el consulado, a hacer un scratch entre comillas, pero no puede ser algo tan masivo, primero porque es por la mañana y segundo porque tampoco hay mucho espacio, como hemos dicho antes. El acto concentración en la Plaza de la Villa de París y posterior a la declaración o no declaración, que todavía no sabemos lo que va a ser, haríamos una rueda de prensa. Y bueno, pues estamos trabajando en todo esto y bueno, se admiten cantantes, técnicos de todo tipo de sonido, imagen, etcétera, etcétera, y artistas de todo tipo también para colaborar en esta campaña. Mayores de 45 incluso. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, a ver, el tema, digamos, de la cuestión de Martín Villa, es decir, que yo he estado por allí, por Argentina, y he sido, digamos, testigo de cómo está o cómo se ve el tema, ¿no? En primer lugar, decir que el hecho de que la jueza María Servini quiera venir a interrogar a Martín Villa por los asesinatos de toda la gente que hemos dicho, pues es un hito histórico, ¿no? Es la primera vez que un juez, que una jueza en este sentido, pues vaya a interrogar, es decir, por diferentes asesinatos a uno de los máximos responsables, no ya de la dictadura, sino de la dictadura en el proceso de la transición, ¿no? De lo que hicieron para de alguna manera remodelar el franquismo y darle otra cara. Todo eso se hizo con una represión directa, con una represión en la que utilizaron todos los poderes del Estado, el poder policial, el poder de la Guardia Civil, el poder de las bandas y de las cloacas del Estado, los poderes judiciales que protegieron a toda esta gentuza. Y en este sentido, uno de los responsables máximos de todo aquello fue Martín Villa. Martín Villa, interrogarle y desde luego la intención después de ese interrogatorio pues sería procesarle, ¿no? A este siniestro personaje. Yo creo que es una de las cuestiones, uno de los hitos más importantes que hemos logrado todos los que hemos participado, todos los que hemos estado participando en la querella argentina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importantísimo todo ese rosario
de actividades que Ana nos ha relatado de hacer, ¿no? Y en este sentido, pues digamos lo que decía al principio, ¿no? Lo que se está urdiendo o lo que se ha urdido en torno a esto, pues es preciso conocerlo, preciso denunciarlo, ¿no? Por un lado está una presunta toma de posición por parte del Gobierno. No sabemos si el Gobierno anterior o de este Gobierno, en el sentido de impedir, como ya hicieron con algunas de las declaraciones que queríamos hacer ante el consulado argentino y que se ha referido Ana. Es decir, que en este sentido, pues por un lado, es decir, lo intentan cerrar, o sea, en aquel momento intentaron cerrar las declaraciones y la puesta de querellas en los consulados. Lo hicieron por 2 veces y nos lo impidieron así. Tuvimos que ir a Argentina a presentar las querellas, pero al final ha sido y es posible poner querellas y poner denuncias contra la dictadura en los consulados, y hace muy poco pues se ha puesto una más, ¿no? Entonces, decía que han intentado de alguna manera pues impedir esta declaración, ¿no? Y han mandado pues una comunicación, todavía no sabemos quién ni de qué manera, pero que ha movido que el Gobierno argentino o la Judicatura argentina pues por ahora se hiciera eco de esa negativa del Gobierno español a que se tome declaración en un consulado, en la Embajada Argentina, a Martín Villa, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Por un lado, gracias a la movilización que nosotros hemos hecho, el Gobierno ha dicho que ellos no han dicho nada. Pero, por otro lado, tampoco ellos están ahora, este Gobierno está diciendo que sí, que se proceda a esa toma de declaración de Martín Villa en la embajada argentina, ¿no? Entonces, en estas estamos, ¿no? Es decir, antes de ayer, estuvimos en el juzgado, nos personamos directamente allí, nuestros abogados y yo mismo, y hasta ahora pues hay una indefinición, pero hay una voluntad, o sea, la voluntad que tiene el juzgado es de que si el Gobierno español, es decir, así lo admite y pone los medios, es decir, necesarios para esa toma de declaración, lo harán y vendrán, ¿no? Entonces, es en este sentido en el que yo creo que debemos apurar todas las posibilidades que tengamos y poner en un brete pues al Gobierno, ¿no? En el sentido de que articule todos los mecanismos necesarios para esa toma de declaración, ¿no? Yo creo que es importantísimo, es decir, que esto se haga, es decir, porque sería, digamos, un poco el inicio de acabar o la puerta abierta, ¿no? De acabar con la impunidad. Es decir, ya hemos referido y estamos hablando pues de que a través de la querella argentina pues hemos logrado la petición de extradición de 20 torturadores, de 20 personalidades de la dictadura, y ese camino, digamos, que se inició entonces, pues tiene la continuidad con esa toma de declaración de este sicario de la dictadura, ¿no? que es Martín Villa. Así que, nada, por un lado, pues animar a todo lo que se está haciendo a través de los distintos grupos parlamentarios para presionar al Gobierno a que aclare cuál es su posición en este tema, pues es importantísimo. Y por otro lado, pues toda la movilización que podamos hacer ante esta toma de declaración contra Martín Villa, pues es sumamente importante. Así que estamos abiertos a cualquier nueva propuesta o a animaros a participar en todas estas acciones que tenemos previstas de aquí al día 20, que esperemos que todavía pues pueda ser
la toma de declaración de este personaje y lo que sería lógico, digamos, que sería el procesamiento de este individuo. No sé exactamente en términos jurídicos cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero creo que sería un hito importantísimo. Así que nada. Publicitario, se me había olvidado. No sé si quieres hablar tú, pero no. Momento publicitario, que es que se me había olvidado porque tuvimos ayer por la tarde la reunión de campaña. La Cenacua va a ser, la cena esta de recaudación, el día 11 en Talleres de Contexto de 8 a 11 de la noche. Apuntaoslo bien porque necesitamos que vengáis todos con Moni. Quizás una cosa, quizá aclarar o remarcar más bien el tema de que ahora mismo el juzgado argentino lo que está esperando es una comunicación por parte del Gobierno de España. Y esa comunicación a día de hoy, y que sepamos, no se ha producido. ¿Y por qué está esperándolo? Bueno, está esperándolo porque oficialmente tiene una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino diciendo que España dice lo que dice. Con lo cual eso pues obstaculiza obviamente el que se pueda tomarle declaración indagatoria a Martín Villa. Con lo cual, ese documento oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores solamente se puede, digamos que, contrarrestar a través de una comunicación oficial por parte del Gobierno de España. Y eso es lo que nos ha producido a día de hoy. Y eso es lo que están esperando en Argentina. Que quede claro, porque una cosa es una comunicación oficial y otra cosa es que yo salga en el intermedio diciendo que yo no voy a poner ningún problema a que venga Servini aquí, cuando ya lo has puesto previamente. Entonces, eso yo creo que todo el mundo debe de ubicarse y todo el mundo debe tener claro, porque es que son reiteradas las manifestaciones que diferentes miembros del Gobierno han hecho, tanto en sede parlamentaria como en diferentes medios de comunicación, diciendo que ellos no obstaculizan el que venga Servini aquí. No, Servini ya lo tiene el obstáculo allí. Y lo que hay es, lógicamente, que revertir esa situación a través del canal de comunicación oficial. Simplemente eso, que quede medianamente claro. ¿Para qué preguntas? Porque eso sería un tema con la vicepresidenta primera, entonces a ver qué tipo de planteamiento se puede hacer ahí para plantear el tema de que esto cambie. Porque la que lleva el tema es ella, a Carmen Calvo, nada más, digo eso. Ahora que están estrenándose los ministros y las ministras, que se suponen de izquierdas, sí, Alberto Garzón es de izquierdas, y Pablo Iglesias también, y la Yolanda también. Bueno, precisamente ahora mismo están reunidos en lo que era el antiguo periódico Madrid. Hay un acto que estaba Alberto Garzón, Pablo Iglesias y Ada Colau. Bueno, esta tarde voy a estar en una reunión con Alberto Garzón. Creo que es el momento, ahora que están empezando, de presionar precisamente a estos, Alberto, Pablo, Yolanda, etcétera, ¿no? En este sentido, ahora es el momento. Creo que no podíamos perder la oportunidad, ahora que todavía están de nuevos, ¿no? Están con esa energía. Que, por cierto, mi compañero de organización, Alberto Garzón, que presentó ayer también el tema del juego, nada que ver con esto, ¿no? Pero, joder, también se ha envainado, perdón por la expresión, en la mitad de las cuestiones. Va a permitir publicidad en la otra gran parodia, que es el fútbol, ¿no? Pues, con el tema del juego, lo de la ley del juego, ¿no? Iba a suprimir toda la publicidad hasta la 1 de la noche y solamente se iba a permitir de 1 a 5 de la mañana. No, pues también a las 8 de la tarde en los partidos de fútbol. Pero bueno, todavía están vírgenes, perdón por la expresión, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es el momento de presionarles, Creo que es el momento de presionarles porque son receptivos y, hostias. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Benito, la vicepresidenta primera, yo creo que le ha puesto ahí el gobierno para que no se mueva nada en estos temas, ¿no? Y respecto del Martín Villa, el no venir a declarar, yo me preguntaría, ¿qué tiene el PSOE que temer? PSOE, digo el PSOE concretamente, que pueda decir Martín Villa.
Podemos hacer todas las elucubraciones que queramos, que mientras que él no vaya y declare, podemos pensar lo que queramos al respecto, claro. Yo creo que es importante que situemos en qué momento estamos, ¿no? Hemos hablado de la evolución en el terreno judicial, etcétera. Hay un aspecto que también ha tocado Ana, que es la repercusión social, tanto en medios como en movilización, etcétera. Este tema ocupa hoy un espacio en la agenda política y en el pensamiento de la gente muy distinto que cuando empezamos hace 10 años. Y eso es fruto de un trabajo que hemos hecho. Ahora tenemos una situación particular, que es un gobierno distinto. O sea, la mejor prueba de que estamos en una situación distinta es lo que está pasando con Martín Villa. Hemos hecho el recorrido de las cosas que nos han hecho, de todos los impedimentos que se han hecho desde el 2014, que es la primera vez que se pide que tome declaración, hasta el 2020, que han pasado 6 años. En todos esos casos se nos ha ninguneado, ha tenido una repercusión escasísima en medios de comunicación. La gente, la mayoría de esas zancadillas ni se ha enterado, la inmensa mayoría de la población. Hoy no pueden hacer eso. Ese es el primer dato que hay que tener en cuenta. Hoy están obligados a salir en el intermedio diciendo que ellos no ponen ningún impedimento, aunque lo hayan puesto, pero están ahí, están obligados a hablar sobre ese tema. Ese es un asunto que hemos logrado. Y nosotros debemos de seguir manteniendo la presión en el terreno judicial, manteniendo la presión en el terreno social y manteniendo la presión en todas las instituciones. O sea, hay que presionar de cara al gobierno y hay que hacerlo utilizando todas las armas que podamos. Se ha hablado del Parlamento Europeo. Se están haciendo y desarrollando iniciativas en el Congreso de Diputados. El mismo día que nosotros nos enteramos a partir del viaje de Pablo, Josu, etcétera, etcétera, de que no nos permitían, o sea, que no habían permitido a la jueza venir, ese mismo día lo comunicamos y en el Congreso de Diputados hay preguntas precisamente a la vicepresidenta del Gobierno diciéndoles por qué no dejan ustedes venir a la Servini a juzgar en ese mismo día. Se ha llevado también esa iniciativa en entrevistas con el ministro de Justicia. Se ha visto obligado a responder no solamente el ministro de Justicia, sino el ministro de Relaciones Exteriores. Estamos poniendo en marcha iniciativas en el sentido planteado por Jacinto, de la obligatoriedad de cumplir los compromisos internacionales, y todas esas cosas se están vehiculando en el Congreso de Diputados. Estamos, yo creo, en la mejor de las oportunidades que hemos tenido nunca, de verdad, de dar un paso importante en el tema de acabar con la impunidad. Y estamos hablando además de un caso que no se trata, como en el caso de Billy el Niño, de coger un tipo que por asesino, torturador, deleznable, etcétera, etcétera, tiene todas las papeletas para salir adelante, pero a fin de cuentas era un idiota y un instrumento de quienes mandaban. Sí, hemos centrado el tema en Martín Villa, porque juzgar a Martín Villa sí es juzgar el franquismo, es juzgar a alguien determinante en lo que fue la transición española. Y respondiendo a si tiene algo que temer el PSOE, claro que tiene que temer, porque es que ese señor le pasó las armas y bagajes de la guerra sucia emprendida durante la transición al siguiente gobierno del PSOE, porque detrás de Martín Villa estuvo Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo utilizó la misma gente, cambiando de nombre a las bandas parapoliciales que se montaron para reprimir a ese movimiento. Claro que tienen, porque es que juzgar a Martín Villa pone en cuestión el relato sobre la transición construido en este país.
Y frente a eso se van a defender con uñas y dientes. Y nosotros tendremos que utilizar todas las armas que tenemos. Y la decisiva, la importante, la final, es la movilización social. Por eso que ha aparecido de la concentración el día 20 de marzo no es un hecho cualquiera. Estamos intentando poner en valor todo el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años. El que esa concentración salga bien puede ser muy determinante, porque puede expresar cuál es realmente el sentir de la gente con relación a este problema. Y ese sentir de la gente, como siempre, está a años luz del sentir de las instituciones y de los partidos políticos que tenemos que soportar. Esa es la idea que debemos de sacar de esta asamblea, y eso es lo que hay que intentar meterle a la gente. Estamos ante un paso importante que puede ser trascendental en poner la primera piedra para acabar de una puñetera vez con la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. Bueno, voy a hacer hincapié en un tema, y es hablando de lo que hemos conseguido. Y creo que hemos conseguido algo importante en relación con el tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía sigue formalmente en vigor. Sin embargo, es evidente que como consecuencia de toda nuestra actividad y también, por supuesto, el pronunciamiento de los relatores de las Naciones Unidas sobre el tema, está claro que ya está quedando en un segundo plano como línea de defensa con el tema de la impunidad del franquismo. De hecho, en la mayoría de los casos ahora, los tribunales españoles, cuando rechazan las querellas, lo hacen invocando la prescripción de los posibles delitos y la no aplicación del principio de lesa humanidad. Y en muchos casos incluso ni se menciona la ley de amnistía. Creo que es algo importante que hemos conseguido. Pero además de todo esto, y en el tema de Martín Villa, hay que decir que a él ni siquiera le sería de aplicación en todos estos casos la ley de amnistía, porque todos estos crímenes de los que fue responsable se cometieron después del año 1977. Creo que es muy importante señalar que hemos conseguido algo muy importante en relación con el tema de la impunidad. Personajes como Billy el Niño ya no pueden exhibirse públicamente y de hecho incluso aunque todavía bajo cuerda se le rinden homenajes, pues son personajes que ahora mismo socialmente están en el punto de mira. Pero creo que Martín Villa también. Martín Villa ahora mismo ya no es un personaje al que se le conceden con tanta facilidad honores y respetos. Es un personaje al que se le defiende. Y se le defiende, como acaba de decir Chato, porque está en la espina dorsal, en la columna vertebral del tema de la represión en el final del franquismo y durante la transición. ¿Por qué no se quiere o qué hay que temer de su declaración o del caso Martín Villa? Pues hay una continuidad entre los gobiernos de la UCD y el gobierno del PSOE. Voy a señalar también que es un poco simbólicamente lo mismo que hay detrás de los párrafos estos que se tachan en la hoja de servicios de Billy el Niño, esta que se ha publicado. ¿Qué servicios eran esos? Los servicios que prestó a la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue durante la UCD, fue durante el PSOE y esos servicios los prestó también con el ministro Barrio Nuevo. Hay una continuidad absoluta en todo este tema. ¿Alguien más que se anima? Bueno, yo dos precisiones también un poco al hilo de lo que se ha estado diciendo. Primero, bueno, este es el comunicado, digamos, que ha dado lugar, o que está, digamos, un poco en cuestión lo del interrogatorio, ¿no? Pero de este comunicado yo quería resaltar primero dos cosas. O sea, primero, que el escrito es el juez a cargo del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional
federal número 1 de Argentina, que me parece que es un estamento bastante importante, no sé si equivalente aquí al Tribunal Supremo o una cosa así. Habla de la causa que se sigue contra Galván, Abascal, Muñecas, Juan Antonio Pacheco y demás, y Martín Villa y todo eso. Y por los querellados, Rivas, Cando, Darío, no pone todos, pero hay como 600. O sea, primero es reflejar que esto es una actuación judicial de una importancia enorme, es decir, contra 20 encausados, es decir, y promovido por más de 600 personas, ¿no? O sea, que esa es una primera referencia, ¿no? Luego, la otra cuestión es un poco cómo empieza el texto, ¿no? Dice que al respecto, en respuesta a vuestro oficio, al oficio del juez, solicitando la asistencia de este ministerio, el Ministerio Argentino, a efectos de que el juzgado se constituya en la sede de la Embajada Argentina en España, o sea que es la constitución, digamos, del juzgado en la embajada que es territorio argentino, ¿no? Y habla de que el Ministerio Argentino ha hecho las correspondientes consultas de las autoridades del Ministerio de Justicia del Reino de España. Dice, las mismas nos han adelantado que el requerimiento no podrá ser diligenciado en los términos en los que actualmente se encuentra librado. Es decir, por un lado, dice taxativamente que no sé quién lo hizo, pero habla de que no, pero no habla de que no se vaya a hacer, o sea, de que no se pueda hacer. Es decir, en este sentido, pues digamos, estamos, o sea, que es por un lado a que se haga el 20, pero que si no se puede hacer el 20, seguiremos en ella, ¿no? Y de ahí yo lo que quería resaltar, ¿no? Por un lado, es decir, que estamos hablando de un término judicial que no es una valoración política, que no es una valoración cultural que se tenga en cuenta con respecto a la dictadura franquista, sino que es una actuación judicial y una actuación judicial que se sigue, que está en curso, es decir, y que el gobierno español está tratando de impedir, es decir, pero que no va a poder impedir, es decir, que esto pues está trayendo su curso, ¿no? Y por otro lado, es decir, uno de nuestros abogados allí en Argentina, digamos, hablaba de los crímenes de la transición, es decir, como un plan sistemático de la propia dictadura, por seguir siendo la dictadura, o sea, que fue un plan sistemático de asesinar y demás, y que gracias a todos los esfuerzos de nuestros abogados y a todos los esfuerzos de todos los que estamos en este sentido, al viaje de Manuel Ruiz, es decir, por el asesinato de su hermano, se ha podido ampliar el plazo de los crímenes de la dictadura, que ya no acaban con la muerte de Franco, que no acaban en el año 77, que se ha ampliado al año 78, por eso se han podido meter los asesinatos de los Sanfermines del 78, y que en este sentido, pues también lo ha dicho Jesús ahora, que bueno, pues que la ley de amnistía, es decir, hay unos hechos, es decir, que de forma fraudulenta, es decir, de forma contraria al derecho internacional que habla de que los crímenes de lesa humanidad no pueden tener prescriptibilidad y no pueden ser amnistiados por ninguna entidad, pero bueno, que incluso en este sentido, es decir, todos estos crímenes que directamente achacables a Martín Villa, es decir, están fuera de esa ley de la amnistía y por lo tanto son procesables, y eso es lo que nosotros estamos consiguiendo. En fin, nada más que quería decir que lo que está sobre la mesa, es decir, no pueden de forma fácil, es decir, echarlo para atrás. Es decir, están consiguiendo, pues digamos, aplazamientos, es decir, pero en definitiva creemos, es decir, que seguimos en el buen camino, o sea, y que en este sentido pues procesaremos a Martín Villa, y yo creo que será la puerta que abra a otros procesamientos.
Bueno, comentando lo que estaba diciendo Jesús, que Martín Villa está denostado socialmente, hace poco le han dado la medalla del Congreso. No hace muy poco tiempo. Y hace unos meses le han hecho consejero de Técnicas Reunidas, o sea que a ver si me putean a mí también así. Pero bueno, y otra cosa que decías tú de los crímenes de lesa humanidad, el gobierno actual, el Grande Marlaska, hizo la prescripción del caso nuestro. Y si es un delito que no prescribe, eso se llama, a los jueces se les llama de una manera, que es prevaricar. O sea que en el gobierno también tenemos el enemigo, en el gobierno actual. Se me ha olvidado comentarlo antes. Creo que el punto fundamental en el que tenemos que insistir en todas nuestras apariciones públicas, siempre que hablemos, es en el principio de lesa humanidad, en la no prescripción, porque eso es lo fundamental ahora mismo para atacar la impunidad del franquismo. Hola. Mira, cuando nos ponemos a hablar de esto, es importante no perder vista en qué situación nos encontramos. Y la situación que nos encontramos es una situación en la cual hay un gobierno, voy a llamarlo diferente. Mira, evidentemente que es mejor un gobierno progresista que un gobierno del trifachito. Y yo no estoy muy convencido que sea mucho mejor un gobierno de coalición que un gobierno del PSOE. Pero lo que sí es cierto es que es un gobierno diferente. Es un gobierno diferente en el cual se han venido por parte de los protagonistas contando determinadas historias y adquiriendo cierto tipo de compromisos. Y si nosotros somos capaces ahora mismo de insistir en los compromisos que se han venido adquiriendo con la gente, precisamente en el Teatro del Barrio se presentó Pablo Iglesias y nos habló del profundo compromiso que él tenía con cierto tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues estamos en disposición ahora mismo, si somos capaces de articular un movimiento en la calle que ponga de manifiesto este tipo de cuestiones, de mover ahí cosas y aprovechar este tipo de cuestiones. Mira, estábamos hablando de lo denostado o no denostado que está cierto tipo de gente. Y os voy a contar solamente una cosa en un ámbito muy particular y muy privado. El ámbito particular y privado era la despedida de un CEO de una compañía multinacional al cual yo estaba invitado. Y allí veo que entre los asistentes, estábamos en el Palace, hay un tipo bajito, hay un tipo con el pelo muy cortito, hay un tipo muy delgado, muy moreno, que yo sabía quién era. Y empiezo a preguntar lo más alto, y sabía quién era porque había actuado como jefe de seguridad de Peugeot, de la fábrica de camiones que se separó de Peugeot. Y bueno, empecé a preguntar abiertamente y lo más alto posible para que me escuchase que quién es ese tipo, que quién es ese tipo, quién es ese tipo. Y el tipo, cuando se dio cuenta de que alguien estaba preguntando por él, se sintió profundamente incómodo, que lo escuché yo, que estaba hablando con un antiguo subsecretario de Interior, y se marchó corriendo. Es decir, que no olvidemos que lo que estamos haciendo o lo que venís haciendo vosotros desde hace ya bastantes años, claro que les hace mella y claro que les genera contradicciones. Vamos a aprovecharlo. Era Billy el niño. Era Billy el niño. Y se sintió incómodo y salió corriendo, ¿eh? No, como soy de provincias, como os ha dicho antes al principio, no, yo solamente una intervención muy breve y es una propuesta más bien operativa, ¿no? Si el día 20 hay esa concentración, que es lo que he entendido, yo creo, quizás ya lo habéis previsto. Creo que habría que comprometer que hubiese representantes de los grupos parlamentarios en esta concentración. O sea que si hay que hacer publicidad de esta concentración, pues que hubiera al menos representantes, como puede ser de Podemos, de En Comú Podem, de Bildu, de CUP, del BNG, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo obligarles
obligarles a que, como ha dicho antes Jacinto Lara, que hay leyes que son de obligado cumplimiento, pues que su trabajo en el Parlamento, en las Cortes, cuando hay las preguntas en el Gobierno cada martes, pues que lo pregunten y que insistan en estos puntos, ¿no? O sea, más que nada, no solamente pensar en los vicepresidentes o en Alberto Garzón, sino también en los diversos grupos parlamentarios, ¿no? Nada más. Hola. Bueno, a mí lo que me gustaría, que no sé si se ha quedado claro, por ejemplo, para el conjunto de movimientos sociales que aquí están también representados, me gustaría que se explicara un poco más ampliamente desde la mesa, que tiene más categoría, que la relación que existe entre que la impunidad de los crímenes del franquismo no solo nos afecta a los que nos hemos querellado, sino que nos afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y porque no solamente esta impunidad tiene que ver con el derecho a la justicia nuestra en concreto, digamos, de las víctimas o de los luchadores de aquella época, sino que también está afectando hoy día a los luchadores que están pues pagando desahucios, ya una serie de sectores. No solamente la impunidad a esos niveles de esta gente, sino también la impunidad a nivel económico que están teniendo la gente que nos está robando. O sea, yo creo que el romper la impunidad de los crímenes del franquismo es también romper la impunidad de otros abusos que se están haciendo en todos los sectores del país. Bueno, a ver, no voy a dar respuesta directamente a lo que acaba de preguntar Cuchi, porque quería decir una cosa previa, una cuestión previa, en relación con lo que se está comentando del actual gobierno, de la conformación del actual gobierno y un poco pues de cuáles puedan ser las líneas estratégicas que puedan seguir en esta materia, ¿no? Yo creo que no debemos desviar el foco. Desde luego, en el acuerdo programático PSOE-Podemos no existe ni una sola línea en relación con el tema del acceso a la administración de justicia por parte de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. Con lo cual, si partimos de ahí, que ese es el acuerdo que han firmado, obviamente se están dejando al margen absolutamente todas las reivindicaciones que se han mantenido durante tantísimos años en esta materia, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ningún caso, y eso sería una dejación de, si queréis, de funciones o una grave irresponsabilidad por parte nuestra, debemos de rebajar el nivel de presión. Al contrario, entiendo que hay que reforzarlo. Y a partir de ahí, pues bueno, debemos de orientarlo en ese sentido, porque ya hemos podido comprobar y constatar con los primeros movimientos, en las primeras reuniones y demás, de que efectivamente ahora mismo hay unas posiciones francamente débiles, por no decir que se quiere soslayar o se quiere ignorar y se quiere poner el foco en otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con el elemento de justicia, que para nosotros es troncal, pero no es para nosotros. Yo quiero también reforzar un poquito la idea en el sentido de que la justicia no es algo en el que nosotros nos hayamos emperrado particularmente, pues porque en realidad somos gente de unas miras cortas, ¿no? Y no terminamos de comprender la situación política. No. El elemento de justicia, si estamos hablando del sistema integral de derechos humanos, tú no puedes ignorar el elemento de justicia, porque entonces no estamos hablando de un sistema integral. Es tan sencillo como eso. Entonces, si nos quieren robar la cartera en relación con esta cuestión, poniéndonos el foco con todos los respetos, en los versos de Miguel Hernández del Memorial de la Almudena, de verdad que no. No. Por supuesto, nosotros queremos que estén esos versos ahí, pero que, insisto, no desviemos el foco. El foco está, y ahora mismo el combate y el conflicto político con el Estado es un conflicto político
que tiene lógicamente su vertiente judicial, obviamente, pero el conflicto político que nosotros le estamos planteando al Estado es el judicial. Que quede claro. Y desde luego, en fin, esa es la posición que hemos mantenido durante tantos años, porque la impunidad solamente se combate desde un plano, o sea, no solo se combate, pero digo que es un elemento del cual no podemos prescindir desde lo que es el ámbito estrictamente judicial. Y a partir de ahí hay que reforzar. Y hay que reforzar la presión, insisto, porque es que se ha ignorado en un acuerdo programático todos los elementos que han sido objeto de reivindicación durante todos estos años y que estamos poniendo otra vez encima de la mesa en el intergrupo en el Congreso de los Diputados, con medidas muy concretas, muy claras y muy concretas, que bueno, ya comentaremos en otra ocasión, porque yo tampoco me voy a alargar mucho en esto. Pero son medidas claras, concretas y precisas. Y ya veremos a ver cuál es la respuesta de los grupos parlamentarios que están sosteniendo a este Gobierno. Pero desde luego no rebajemos la presión. Y yo creo que en cuanto a lo que preguntaba Cuchi, que no sé dónde se ha ido la Cuchi, que está allí, pues eso te puede contestar yo creo que Pablo, que será el más legitimado para eso, para contestar y para dar respuesta a cómo afecta un sistema de impunidad en todos los elementos de carácter social, ¿no? Y de cómo puede impactar ese sistema de impunidad en la conformación de un Estado democrático y de derecho, porque en realidad al final lo que se está incurriendo es una gravísima contradicción, ¿no? Es algo impropio y por lo tanto eso afecta y despliega efectos a todos los niveles sociales, ¿no? Y a todos los niveles donde efectivamente nos manejamos en una cuestión estrictamente política. Si se mantienen políticas de impunidad es algo impropio de un Estado democrático y de derecho y eso afecta a los diferentes niveles y a los diferentes planos. Yo creo que eso se ha explicado en muchas ocasiones, pero Pablo seguro que lo explica mucho mejor que yo. Bueno, pues nada, por ir cerrando un poco temas y pasar al segundo punto, la cuestión de avanzar en la unidad de acción del movimiento. Bueno, pues en definitiva nosotros estamos hablando de que acabar con la impunidad del franquismo, de la dictadura franquista, es una cosa de plena actualidad. Nosotros no estamos reivindicando solo una cuestión histórica, que es así, que hay que reivindicar, digamos, la condena de la dictadura como una de las dictaduras más atroces del siglo pasado, y en este sentido pues queremos que salgan todas las cuestiones, es decir, que implicaron a la dictadura. Primero los cuerpos represivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, que no han sido objeto y que no fueron objeto de denuncia, de las denuncias concretas de todos los asesinatos que perpetraron durante la dictadura y el proceso de transición. Y que eso sigue estando ahí, que como eso no se levante, pues siguen, digamos, llevando las mismas pautas represivas contra el movimiento popular entonces, el movimiento popular en la transición y el movimiento popular ahora mismo, ¿no? Luego, por otro lado, está la judicatura, es decir, la judicatura, es decir, que imponía, es decir, las condenas, que las imponía a través de consejos de guerra y que eran condenas, muchas de ellas de condenas de muerte, y que eso pues se estuvo haciendo hasta el año 75 y que todo eso pues tiene que ser investigado y procesado judicialmente. Es decir, y si da lugar a condenas de toda índole, pues tiene que ser así. Si eso no se hace, pues los mismos jueces que estaban entonces, que han continuado, pues siguen haciendo lo que están haciendo ahora, condenando a titiriteros, a jóvenes que dicen o que quieren otras cuestiones,
meramente políticas y están siendo condenados y están siendo llevados a la cárcel, ¿no? Precisamente eso es lo que nosotros estamos reivindicando, que mientras no se esclarezcan todos estos hechos, no se estarán esclareciendo la represión actualmente en su vertiente policial y en su vertiente judicial, ¿no? De ahí, digamos, que nosotros consideremos de plena actualidad el abrir la impunidad, o sea, en romper la impunidad de la dictadura y empezar a procesar a toda esta serie de gente. En particular, pues lo hemos personalizado en Martín Villa porque era uno de los ministros de la Gobernación, ministro del Interior, impulsor y directamente responsable de muchos de esos asesinatos, y que luego pues dieron continuidad y han dado continuidad al propio estamento policial y al propio estamento judicial, que ahora pues nos está abriendo todas estas condenas. Yo quisiera un poco pues acabar, digamos, reflejando parte de lo que se ha dicho aquí con varias, digamos, aseveraciones concretas, ¿no? Primero, que hay un juzgado internacional, es decir, que es el juzgado internacional, el juzgado nacional de lo criminal y correccional federal número 1 de Argentina, que sigue una causa abierta contra los crímenes y criminales de la dictadura, y que hasta ahora los gobiernos del Reino de España, como muy bien se habla aquí del Reino de España, han tratado de boicotear por todos los medios, que han sacado una orden de Fiscalía General que estamos porque se revierta esa orden, que están impidiendo el interrogatorio de Martín Villa, que están impidiendo la cantidad de exhortos que están mandando desde allí de Argentina. Pero bueno, yo quisiera poner el foco en que esa causa sigue abierta, es decir, que esa causa sigue abierta contra la dictadura, contra 20 tipos que tienen una orden de busca y captura, y que nosotros estamos intentando por todos los medios que tenga la mayor repercusión posible, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dijo Jacinto, es decir, que hay más de 60 querellas impuestas por decenas de personas aquí en España, es decir, contra los criminales de la dictadura, contra los torturadores en particular, que todas esas querellas tienen nombres y apellidos, es decir, que tienen personas que han puesto la querella y abogados, es decir, que están luchando denodadamente porque esas querellas tengan su trascendencia, la trascendencia lógica y judicial, que hasta ahora ningún juzgado ha tomado estas diligencias, ha tomado estas investigaciones, pero que no desistimos de que pueda haberlo en algún momento, y sobre todo si logramos que la orden de fiscalía pues no tenga la orden de fiscalía que impedía, tanto por la prescripción de los delitos como por la ley de amnistía, que impidiera que estas denuncias siguieran adelante, ¿no? En este sentido, estamos todavía abiertos a que algún juzgado pueda abrir diligencias, o que algún estamento judicial pues pueda tener en cuenta estas querellas. Y si no, pues vamos a tratar de que en los medios internacionales que tenemos a nuestro alcance pues sean tomadas en cuenta y sean conminado el gobierno español a que haga algo en ese sentido. Nos refería Jacinto, que ahora van a Nueva York, y que estamos haciendo pues todos los esfuerzos en este sentido, ¿no? Pues digamos, por decirlo de alguna manera, tanto la querella argentina como las propias querellas impuestas aquí, tanto por personas como por estamentos, como ayuntamientos y demás, pues que están trabajando, o sea, que se siguen trabajando y que se siguen haciendo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, como decía Ana, la propia declaración de Martín Villa,
que, como recordaba un abogado allí en Argentina, en definitiva, digamos, ese interrogatorio es, en primer lugar, una defensa de este tiparraco. O sea, que en definitiva el interrogatorio sería lo que en términos jurídicos se dice que es una primera toma de declaración para que el reo se pueda defender. O sea, que lo que están impidiendo, en definitiva, es que este tiparraco pues se pueda defender en un estamento judicial, ¿no? Es decir, porque la querella no la van a impedir, sigue ahí, sigue estando ahí, y pueden poner todas las trabas que quieran, pero sigue estando ahí. Así que nada más, en este sentido, pues reflejar que esta es la papeleta que tiene el actual gobierno y esta es la papeleta que nosotros tenemos. Es decir, por un lado, una querella que está, es decir, que existe, que está vigente, que es la querella argentina, y por otro lado, más de 60 querellas, es decir, contra torturadores, querellas de torturas, que ahora mismo, es decir, tienen todo su recorrido por hacerse en España, que no se ha acabado, es decir, que tienen también un recorrido internacional, porque la justicia internacional está en contra de los crímenes de lesa humanidad que suponen las dictaduras, y en particular pues la dictadura criminal franquista, una de las peores del siglo pasado. Así que nada más. Es decir, esto sigue estando pendiente y ahí sigue la pelota en todos los terrenos, en el terreno del gobierno, en el terreno judicial y en nuestro terreno de movilización. Nada más. Para finalizar, quería incidir en una cosa que ha dicho Pablo y me gustaría que Jacinto trasladara a los abogados nuestro agradecimiento por su trabajo, porque es un trabajo voluntario y lleva muchísimo esfuerzo. Así que te ruego que la próxima reunión de abogados se lo traslades. Jacinto, antes de que te bajes, solo una pregunta. Que hemos elucubrado todo sobre el tema y tal, y no, te pregunto que tú sabrás mucho más de nosotros de esto. ¿Le puede detener en la embajada la jueza